Shalom, ¿verdad? Shabbat Shalom, gracias al Eterno que estamos nuevamente aquí reunidos. Gracias, ¿verdad?, por su misericordia, por todo lo que Él nos da. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Tu bondad es tan grande. Gracias, Señor, porque tú siempre eres bueno, siempre, en todo momento. Y aún, Señor, en las dificultades, en los tiempos difíciles, tú sigues siendo bueno y tu misericordia es grande. Te bendecimos y te damos tantas gracias porque tú te has ahora sí que mostrado, te has revelado como un Dios, como un Elohim de orden, un Elohim que gusta de que su pueblo esté completamente en orden para tu gloria y tu honor, que así sea. En el nombre de Yeshua HaMashiach nos encomendamos a ti y te pedimos que tú seas obrando en todos los que están escuchando, en mí que me toca compartir en esta ocasión, en cada persona de tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua les bendecimos a todos los que son de tu pueblo a través de todas las naciones. Gracias porque eres bueno con nosotros. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar ahora de la Parashá 34, que es Bamidbar. Precisamente toma el nombre del libro Bamidbar. Esto es importante para todos los que lo escuchan por primera vez. Se le puso el nombre de Números siglos después. El original del rollo, ahora sí que del cuarto rollo de la Torah, es Bamidbar, y quiere decir en el desierto. Al que le bautizó, entre comillas, con el nombre de Números, es pues porque se hacen conteos, ¿verdad? Sin embargo, el significado del rollo tiene que ver con el principio de una frase en el libro, y quiere decir en el desierto. Esto es muy, pero muy relevante, porque precisamente en el desierto es que el Eterno empieza a tratar con su pueblo, y en todo el tiempo en el desierto el Señor hace una obra muy importante. Cuando nosotros pasamos por algún desierto, el desierto tenemos que entenderlo como algo bueno, positivo, algo que necesitamos, algo que el Eterno está decidiendo para nuestras vidas. Y hay veces que no nos es grato, pero sin embargo es necesario. Cuando hablamos de estar en el desierto, hablamos de que el cuidado del Eterno está juntamente con nosotros en todo ese tiempo, ahora sí que difícil. Cuando vemos en lo que habla la palabra del Eterno acerca de esto, de estar en el desierto, no necesariamente tiene que ver con un lugar completamente, ahora sí que erosionado, con pura arena. No, más bien tiene que ver con un lugar que está apartado. ¿Qué quiere decir? Que estamos a solas con el Eterno. Fíjense qué tremendo, porque en este tiempo que estamos pasando, precisamente el estar encerrados en nuestras casas es como si fuera un Bamidbar, que estamos en el desierto. Y en el desierto nosotros tenemos que aprovechar las lecciones que el Eterno nos da. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, lo que conocemos como el Brit Hadashah, el pacto renovado, la palabra es bien enfática en cuanto a cómo es que todo lo que vivieron nuestros padres, eso es una enseñanza para nosotros ahora. Entonces, el ver el pueblo a nuestros padres, a los padres de la iglesia, y créanme que no me equivoqué, es a los padres de la congregación, de la quejilá, de la iglesia, ¿verdad? Es muy claro que la palabra del Señor habla acerca de cómo es que a nuestros padres el Eterno trató con ellos en el desierto. Y hubo disciplinas muy fuertes. ¿Por qué? Porque hubo también en el desierto desobediencia. Hubo en el desierto, ahora sí que rebeldía. Pero en el desierto también hay algo tan especial, porque dice la palabra del Señor que ahí en el desierto aún el Mesías Yeshua se rebeló. Porque dice la palabra que ahora sí que en los apóstoles, en los escritos del Nuevo Testamento, habla que la roca que estaba en el desierto, que Moisés se atrevió a golpear en lugar de hablarle, era precisamente Yeshua, nuestro Mesías. Fíjense qué bendición, cuánta revelación hay en el desierto. Vamos a ver cómo dice el primer versículo donde se está considerando este pasaje. Ahora sí que esta porción dice Bamidbar, Números 1 del 1 al 3. En el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y aquí yo le puse el primero del segundo mes del segundo año. ¿Y qué era en ese tiempo? Rosh Chodesh. En unas horas más vamos a festejar también Rosh Chodesh. ¿Qué es Rosh Chodesh?
Cuando hablamos de Rosh Hodesh tiene que ver con, ahora sí que cabeza de mes. Significa, ¿qué quiere decir? El principio del mes. Lo hemos conocido en español, ¿verdad? Que no es una tradición exacta, pero se puede entender, es lo que llamamos luna nueva, cuando apenas va a comenzar el mes. Esto es muy importante. Más adelante vamos a explicar acerca de esto para los nuevecitos, para los que no entienden ahora sí los conceptos. Vamos a explicar acerca de esto cuando entremos a Rosh Hodesh, que es aproximadamente a las 7:40. Muy bien, vamos a seguir en el escrito. Dice: en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, estando en el desierto Midbar de Sinaí, habló Yahweh a Moisés en el tabernáculo de reunión. Y aquí esto me llama mucho la atención, que no va a ser el tema, pero creo que ya es importante que vayamos meditando. De hecho, desde que salimos de las primeras fiestas, es decir, de los primeros Moadim, que es en plural, ¿verdad? Moed en singular. Cuando salimos del último Moed, que tenía que ver con la resurrección, porque es las primicias, el tiempo de las primicias, ya debemos de estar enfocados a la siguiente cita que nos está dando el Eterno. Cuando nosotros vemos tabernáculo de reunión, esto llama mucho la atención, que diga Moed, ¿verdad? Como reunión. Es una reunión. El Moed es una reunión. Es una cita donde el pueblo se reúne. Ogel es lo que se tradujo como tabernáculo, que más o menos es correcto, ¿verdad? Tiene que ver con esta tienda, tiene que ver con lo que se llama la cabaña, la tienda de reunión, el Ogel Moed. Aquí lo importante es que nosotros estamos identificando, dice, habló Yahweh a Moisés en el tabernáculo de reunión, y pone la palabra Moed del hebreo, que es la misma palabra que se utiliza para cómo es que el cielo, la luna y las estrellas van a ser una señal para sus Moed en Génesis 1:14. ¿Qué quiere decir? Una señal para sus reuniones, para sus fiestas, para sus festivales. Igualmente en Levítico 23 es exactamente lo mismo. Habla acerca de cómo es que Perdón. Ok. Sí. Adelante. Muy bien. Es como es que en Levítico 23 se está hablando acerca de las fiestas, de los festivales, y precisamente se está refiriendo a los tiempos de las reuniones. Tiempo de las reuniones. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Dice, habló Yahweh a Moisés en el tabernáculo de reunión, en el Ogel Moed, diciendo: levantad censo en toda la asamblea de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, contando los nombres de todos los varones, que dice, cabeza por cabeza. Y aquí la palabra que se utiliza para cabeza tiene que ver con Rosh, lo mismo que ahorita vimos que era Rosh Hodesh, ¿verdad? Rosh Hachana, mucho que se habla de eso, tiene que ver como la cabeza del mes, la cabeza del año, ¿sí? Aquí se está hablando de que cada familia tiene una cabeza. Y esto es pero tan importante para todos, porque nuestro Elohim, el Elohim de Israel, es un Elohim de orden, Esto es muy relevante, porque en el pueblo de Israel, el que no está dispuesto a tener una cabeza, al no tener un jefe, al no tener un líder, no puede ser del pueblo de Israel. Aquí nosotros entendemos que el Señor mismo, Elohim, está estableciendo un orden de liderazgo. Y es tan importante cómo es que el Señor lo hace de esta manera. Y era necesario que fuera así, porque era necesario que todo el pueblo, empezando con la cabeza, así como lo dice la palabra del Eterno, aún, ¿verdad? En 1 Corintios, en diferentes, en Efesios, etc. La cabeza del cuerpo es el Mesías. Y el Mesías también estableció orden, obviamente en armonía con el Padre. Entonces, este pasaje de Números 1 al 4, los capítulos, y de hecho más, ¿verdad?, tiene que ver con un orden establecido.
El orden establecido ahora sí, fíjense qué importante es. No se hizo cuando se quiso, ¿verdad? Se hizo en un tiempo designado. ¿En qué tiempo designado? Al principio del mes. En un primero de un mes, en una luna nueva. Y en el primero del mes se establece un orden para Israel. Esto no es casualidad. Podría haber escogido el Señor cualquier tiempo, el día que sea, para poderlo hacer. Pero Él, revelando lo que Él es, dice, no, es el primero del mes que yo establezco mi orden para Israel. Cuando el Señor viene, y ahorita me acuerdo, ¿verdad?, de que acabamos de pasar Pesaj, lo que hemos conocido como Pascua, y es bien claro que la palabra del Señor establece que la muerte de nuestro Mesías tenía que ser el 14 de Aviv. ¿Por qué el 14 de Aviv? Porque había un orden establecido por el Eterno aún para la muerte de nuestro Mesías. Más bien decir aún, desde luego, y claro está que tenía que ser así. Entonces el 14 de Aviv, el día que se sacrificaba el cordero de Pesaj, no era el 13 ni el 15, tenía que ser el 14, porque así está establecido en la Torá. Y en ese día Él decidió entregar su vida para hacer, ¿verdad?, sacrificio a favor nuestro. Entonces, si nos damos cuenta, podemos dar ahora sí que infinidad de ejemplos de cómo es que el Eterno establece un orden para todo. Orden para todo. Muchas veces esto no nos gusta. No nos gusta porque somos descuidados, porque no nos gusta estar en disciplina, no nos gusta hacer las cosas y que nos estén revisando tal vez, ¿verdad? ¿Para qué voy a rendir cuentas? A mí que me interesa, o cualquier cosa. Podemos argumentar tantas cosas. Sin embargo, en la palabra del Eterno es claro, completamente claro, que el Elohim de Israel es un Elohim, es un Dios de orden, completo orden. Entonces volvamos a la Escritura. Dice, contando los nombres de todos los varones, cabeza por cabeza, de 20 años arriba, todo el que pueda entrar al ejército. Esta palabra ejército es Tzabá en Israel, ejército en Israel. Aquí está puesta la palabra, ¿sí? Tú y Aarón los enlistaréis por sus ejércitos. Ahí otra vez, me acuerdo cuando nosotros cumplimos 18 años aquí en mi país, ¿verdad? Hay otros países que es a los 21, otros a los 20, a los 22, que nos teníamos que ir a enlistar para ver si quedábamos para hacer servicio militar. En nuestro país, pues no para todos es. Creo que ya ni lo ponen, no estoy seguro. Pero en mi tiempo así era. En otros países es obligatorio. Recuerdo que fuimos a un país ahí de Europa, en el norte, ¿verdad? Y todos tenían que hacer servicio militar, se tenían que enlistar obligatoriamente por 2 años. Y a nosotros se nos hacía así como que muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo que 2 años? Pues sí, tienen que ser así, tienen que ahora sí que enlistarse para presentar su servicio militar. Sin embargo, ahora que lo entiendo, veo que sería muy conveniente por la cuestión de la disciplina. Y poder nosotros como, ahora sí, sociedad, y hablando como sociedad de Israel, entender que nosotros, al estar en el Mesías, tenemos que entender que somos enlistados en los ejércitos de Israel. Somos enlistados para entrar en un, ¿qué creen? Orden. Me van a escuchar decir esta palabra muchas veces. Espero que caiga en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos verdaderamente entrar al orden establecido por Dios. Amén. Muy bien, sigamos. Aarón los enlistaré. Tú y Aarón los enlistaréis por sus ejércitos. ¿Ok? Sigamos. Aquí llama la atención porque esto era para todos los hijos de Israel. Sin embargo, para los levitas no iban a estar enlistados dentro del ejército militar. Sin embargo, vemos en la palabra que también se utiliza la palabra Sabá o Tzebá, ¿sí? Es muy importante esto, dice, levanta un censo de los hijos de Coat, ¿verdad? Entre los hijos de Leví, según sus familias y sus casas paternas, de edad de 30 años en adelante hasta 50 años. Todo el que entra en la milicia para servir al tabernáculo de reunión.
Entonces esto llama mucho la atención porque no tenía que ver con la milicia, ¿verdad? El ejército de soldados como tal. Pero sin embargo se utiliza la misma palabra. Ellos no entran a la milicia, no entran a la guerra, no combatían contra enemigos, sin embargo eran parte de la milicia. Y esto es muy de llamar la atención. En el 23 dice: y enlistarás de 30 años en adelante hasta 50, todos ellos entrarán en la milicia, otra vez, para hacer el servicio del tabernáculo de reunión. Entonces vemos que todos en Israel, aun los que se dedicaban, entre comillas, a la vida religiosa, eran parte del ejército. Entonces todos tenían que participar, y se utiliza esta palabra de milicia, de guerra, se serán enlistados para que puedan servir en el tabernáculo de reunión, para poder servir en el tabernáculo, y bien curioso, ahorita lo acabamos de leer, ¿verdad? De Moed, las reuniones, los festivales, las fiestas, el lugar donde el Señor designa que nos vemos con Él. Entonces esto es muy relevante. Cuando vemos esa palabra del hebreo, ¿sí?, que el Strong la utiliza como el 6633 y también el 6635, Sabá, dice hueste, servicio militar, servicio en general, guerra, ejército, trabajo. ¿Cómo dice? Trabajo forzado, conflicto. Y la otra palabra que es, ahora sí que raíz de la primera, dice literalmente o figurativamente, especialmente adversidad, y dice algo muy especial. Si lo leemos juntos, aquí donde estoy, voy a poner el láser, ahí está. ¿Qué dice? Adoración. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Dice especialmente adversidad, adoración, arma, batalla, campaña, compañía, conflicto, cuerpo, edad, ejercer, ejército, guerra, hueste, milicia. ¿Y lo que dice? Ministrar, pelear, tropa, vida, etc. Diferentes aplicaciones en la Torá, ¿verdad? Pero aquí nosotros estamos viendo que el servicio al Señor tiene que ver con enlistarse y estar en orden. Cuando vemos todo el pasaje, toda esta porción de lectura, desde lo que conocemos, ¿verdad?, lo que es Números 1 hasta el capítulo 4, vemos que el Señor establece un orden en todas las tribus. Y no solamente que estaban las tribus en un orden establecido a través del tabernáculo, sino que en cada tribu también había un orden. Y el Señor estableció cabezas, estableció los padres que iban por delante. Y esto era tan importante porque en ese orden era en el que el Señor ahora sí que iba a tener su protección para el pueblo. Tenían que estar en ese orden. Aún los levitas estaban en un orden. Tenían que estar al norte o al sur o al oeste. Y aún el sacerdocio también estaba en un orden. Todo el pueblo de Israel estaba en orden. Todo el pueblo de Israel está en orden. Y esto es lo que nosotros tenemos que comprender, que haya esa revelación de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. No podemos estar en desorden. No podemos estar haciendo lo que nosotros nos venga en gana, sino que nosotros, ¿verdad?, tenemos que, ahora sí que, someternos al orden establecido por el Eterno. ¿Cuántos podrán decir amén a eso? Amén. Ay, muy bien, aleluya. Muy bien, veamos. Cuando nosotros vemos el Números 1:4, ¿sí?, lo mismo que estamos leyendo, dice: con vosotros estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Un hombre de cada tribu, cada uno, ¿cómo dice? Jefe de su casa paterna. Entonces en el pueblo de Israel hay jefes. Claro que sí, claro que sí. Y cuando nosotros nos salimos, ahora sí que fuera del orden establecido por el Eterno, nosotros estamos expuestos a que venga ahora sí que el enemigo y nosotros podamos caer en cosas que no deberíamos de caer. Nosotros es tan importante que se establezca el orden con los jefes de las casas paternas.
los jefes que el Señor establece. A mí esto me llama muchísimo la atención, y aquí también se utiliza la palabra en jefe como Rosh, Rosh en hebreo, que quiere decir cabeza. ¿Sí? Rosh, así como ahorita vamos a festejar, lo voy a repetir, Rosh Hodesh, cabeza de mes, porque es el principio. ¿Qué quiere decir? Quiero estirar, no, ahora sí que vamos a ampliar esta enseñanza y entender que cuando se está hablando de esto, es un principio establecido por el Eterno, y es un principio eterno. Cuando hablamos de cabezas paternas, estamos hablando de familia. Familia. Entonces, las familias tienen así como tal un Rosh. Cada familia tiene un Rosh. ¿Qué quiere decir? Cada familia tiene una cabeza. ¿Sí? No hay, ¿cómo se dice? Fenómenos, ni enfermos, ni monstruos con 2 o 3 cabezas. Solamente hay una cabeza. Hay alguien que podría decir muy espiritualmente, no, es que Yeshua es mi cabeza. Sí, efectivamente, y dentro de la misma enseñanza, aún en el Nuevo Testamento, se establece que hay una cabeza en los hogares. Hay una cabeza en cada hogar. Así como hay una cabeza en cada, ahora sí, institución. Hay un director de la policía, hay un general que está por encima de todos en el ejército, en los mismos negocios hay una persona que es el gerente general, y aún hay unos que es el dueño de la empresa. En cada una de las cosas que hay establecidas en toda institución hay una cabeza, hay un liderazgo. Esto es tan importante que lo entendamos. Estos liderazgos a los que normalmente nosotros nos sometemos, ¿sí?, son puestos por hombres. ¿Cuánto más nos debemos de someter al liderazgo que está estableciendo el mismo cabeza de todo el universo? ¿Sí me explico? Nuestro Elohim, Dios de Israel. Es tan importante que el pueblo de Israel todos andemos en orden, porque ahí Dios va a derramar bendición, ahí Dios va a traer protección. No nos salgamos de los órdenes establecidos por el Eterno. Hay veces que creemos que podemos pasarnos de listos, ¿verdad?, para no querer hacer algo que nos está pidiendo la palabra del Eterno. Sin embargo, siempre y sin excepción, cuando nos salimos de los órdenes establecidos por el Eterno, va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias. Esto es muy importante que nosotros podamos verdaderamente entenderlo, que entre en nuestra mente y que pueda bajar a nuestro corazón. Siempre, para alguien que es rebelde, para alguien que es, ahora sí que le gusta estar en anarquía, va a tratar de buscar un hueco en la cerca para, ahora sí que huir, ¿verdad?, de no estar en ese, entre comillas, encierro. Aquí lo importante es que nosotros entendamos que cuando nosotros estamos en el orden establecido por el Eterno, en ese lugar hay seguridad. Me acuerdo que en estas fechas, el domingo pasado estábamos compartiendo acerca, creo que el miércoles también, de esta palabra aprisco, que dice la palabra de Dios que sus ovejas estaban en el aprisco. Entonces era algo bien curioso, porque el aprisco era como una cerca de piedra que formaba el pastor y solamente tenía una puerta. Y él se ponía sobre esa puerta. Él se sentaba ahí. Ahí no entraba ninguna, podría decir, la oveja rebelde. No voy a poder salir porque el pastor me está estorbando. Solamente hay una puerta y no puedo salir. Pero la oveja que es inteligente y que es sometida, dice, qué bueno que estoy dentro del aprisco y que el pastor está en la puerta, porque el lobo no va a poder entrar. Porque aquí voy a estar protegida. Porque aquí no me falta nada. Cualquier cosa que me falte, el pastor me lo va a dar. Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos comprender que la palabra del Eterno nos está dando, ahora sí que, mandamientos, reglas, estatutos, para que nosotros estemos protegidos. Y si estamos dentro, ahora sí que podemos entender que el mandamiento es protección para tu vida. Amén. Entonces esto es muy importante, ¿verdad?
Entonces, la palabra del Señor nos habla precisamente de eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar sometidos al Eterno, sometidos a lo que Él establece, y ahí vamos a estar seguros. Vamos a estar en shalom, vamos a estar con gozo aún. El que entiende el mandamiento se goza de poder cumplirlo, ¿sí? Recuerdo cuando empezábamos a guardar el día de reposo, ¿no? Y que decían, no, espérame, es que no voy a poder hacer esto o el otro, y poníamos tantas, ahora sí que pretextos. Pero ¿qué tiene de malo? Pero ya que entendemos lo que es estar en el reposo que el Señor establece, entrar a sus moed, fíjate qué tremendo, entrar a sus moed, entendemos que estamos entrando a su orden establecido. Ya no estamos de aquí para allá, sino que estamos entrando al orden establecido por Elohim. Y esto es una verdadera libertad que nos están dando. Ya no estamos a la deriva, sino en el orden establecido por el Eterno. Amén. Muy bien, vamos a ver. Vamos a seguir. Así es. Sigamos. Vamos a ir a Números 1:1 y recordando, estando en el desierto de Sinaí, Midbar. Cuando nosotros vemos la palabra en hebreo, ahí está escrito en la pantalla, vean, dice, sentido de arrear, pastos, potrero, campo abierto a donde se arrea el ganado, ¿sí? Por implicación, desierto, estepa, pastizal, pastorear, soledad. Y esto es lo que vamos a enfocarnos, en soledad. Cuando nosotros hablamos del desierto, acordémonos, ahorita lo acabamos de comentar, no estamos hablando, pues cerca de donde vivimos había unas, de hecho todavía hay unas dunas, ¿verdad? Eran como esos cerros de arena con nada de vegetación, absolutamente seco, ¿verdad? Y en algún tiempo pues íbamos porque nos gustaba ir a subir las dunas en alguna moto o carro, lo que sea, ¿no? ¿Sí? No tiene que ver con eso necesariamente. Cuando se habla de Midbar, tiene que ver con un lugar donde puede haber pastizales, donde puede haber, ahora sí que algo de hierba, que el ganado sí puede aprovechar. En el estado vecino aquí donde vivimos, son desiertos muy grandes, pero no son dunas de arena. Hay diferentes tipos de vegetación y de hecho es un lugar de ganadería muy famoso aún mundialmente. Entonces, cuando la palabra está diciendo, estando en el desierto de Sinaí, que en esa zona, ¿verdad?, estaba el pueblo de Israel, aquí habla de soledad. Fíjense qué tremendo que esté pasando esto de la pandemia, porque es claro que el Señor nos está teniendo en soledad. Nos está teniendo aparte y tiene un propósito, no es casualidad. Ya lo hemos comentado, cómo es que hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que fue el de las computadoras que hizo el virus y lo mandó a la sociedad. No, fueron los chinos, no es cierto, fueron los de Estados Unidos, fue este o el otro, ¿sí? ¿Quién sabe? Es más, ni siquiera es importante quién es el que lo hizo. Esto que está pasando a nivel mundial está en completo y total control del Elohim de la Biblia, del Dios de la Biblia. Y los instrumentos que Él use, eso es lo de menos. Aquí lo importante es de que Israel, el Israel bíblico, está en soledad. Está en soledad. Y eso es lo que yo tengo que tomar. Eso es lo que tengo que yo entender. Y tengo que orar y pedirle al Eterno, Señor, ¿por qué me tienes en Midbar? ¿Por qué me tienes en soledad? ¿Por qué estoy en el desierto en este momento? ¿Sí? Ahí en el desierto es donde viene la revelación. Y fíjense qué tremendo, porque cuando hablamos del desierto, estamos hablando que viene, ¿sí?, una disciplina que te va a fortalecer. Vas a entender lo que es verdaderamente depender de Dios únicamente. Ya no podían depender de sus capacidades, sino tenían que depender del Eterno. Si hacía calor, ahí está la nubecita. Si hacía frío o era de noche, ahí está el fuego. Querían carne, ahí están las codornices. Querían comer pan, les manda maná. Tienes sed,
te va a sacar agua de la roca. Cualquier cosa que necesitara el pueblo, cuando está en el desierto, el Dios Todopoderoso, nuestro Elohim, provee. Va a proveer. Y ahí es donde nosotros debemos de tener descanso. Estar en completamente, estar en shalom, estar en paz. Cuando nosotros vemos la vida en el desierto, nos damos cuenta que la vida en el desierto, en el pueblo de Israel, fue un tiempo muy especial, en el cual el Señor se revela aún como el esposo de Israel que está en el desierto. Y es bien hermoso cómo es que el Señor, a través de los profetas, recuerda el tiempo cuando su pueblo estaba en intimidad con Él en el desierto, y le llamaba su amada, su esposa, ¿sí? Le habla como si fuera, o como es, la niña de sus ojos, ¿verdad? La verdaderamente con la que va a estar en intimidad. El desierto es un tiempo muy especial, y el Señor ahorita nos tiene en un desierto. Qué tremendo es que estando en el desierto con el Todopoderoso, el que nos guarda, nuestra mente todavía está en Egipto, todavía está en el mundo, cuando deberíamos de estar enfocados aquí. Por desgracia, ahorita en nuestros hogares el mundo se mete por todos lados, y tenemos tantas televisiones, teléfonos, computadoras, que nos desenfocamos de entender cuál es el propósito del que estemos encerrados. Es necesario que nosotros vayamos delante del Eterno y en humildad le podamos pedir que nos dé revelación, que nos dé la sabiduría para poder entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que Él quiere hacer con este encierro que estamos teniendo. No tratemos de pasarnos, ahora sí que brincarnos las trancas. Voy a ver cómo está, ahora sí, la cerca esta de roca que se hizo por el pastor, el aprisco. Estoy viendo por dónde me puedo brincar. Estoy viendo a ver si salió el filo de una roca para poder poner una patita y saltar hacia el otro lado. Cuando en realidad deberíamos de someternos al encierro. Someternos al encierro, y no me estoy refiriendo y que también, ¿verdad?, sometiéndonos a todo lo que nos están diciendo las autoridades, que hagan esto, que pongas el tapabocas. No, me refiero a un sometimiento aún más profundo, más importante, el someterte a los designios del Eterno, el someterte a la instrucción que el Eterno te está dando para este tiempo tan especial, ¿sí? Aquí hay algo tan especial también. Cuando se habla de este midbar, viene de la palabra dabar. Ya los que están más instruidos se verán un poquito las palabritas en hebreo. Dabar quiere decir palabra. De hecho, nosotros entendemos que en Juan capítulo 1, versículo 1, dice la dabar, que el adabar estaba con Elohim, y la dabar era Elohim. Entonces sabemos que el adabar espiritual, el adabar de parte del Padre, es el mismo Mesías, ¿sí? Véanse cómo lo dice aquí. Bamidbar viene con esta raíz de dabar. ¿Qué quiere decir? La palabra hebrea que ha sido traducida como desierto es de idvar, de la raíz dabar, que significa conversación o hablar. Fíjense qué bendición, porque el Señor lleva a su pueblo a un lugar especial donde no tenga interrupciones para poder ¿qué? Conversar con su amada, hablar con su amada. Nosotros estamos tratando de desafanar la cita con el Eterno cuando Él nos está tratando de decir algo. Aún nos está gritando, nos está queriendo poner en el lugar correcto para conversar con nosotros. Nosotros tenemos un tiempo de estar en el desierto, y tiene que ver con algo, con ese tiempo, con ese lapso de tiempo, porque tenemos que prepararnos para lo que viene. El desierto es para prepararte. Si tú no estás dispuesto a verdaderamente asirte de las enseñanzas que hay en el desierto, no vas a poder estar preparado para pasar a la siguiente etapa. No la vas a hacer. No tienes la capacidad. No estás ni capacitado ni disciplinado. No estás fortalecido.
Y el tiempo en el desierto es precisamente para todo esto. En lugar de estar perdiendo tanto el tiempo, vamos a decirlo de otra manera más amable, invirtiendo el tiempo, ¿verdad? Tan precioso que es en tantas cosas que no te llevan a nada. Hay que invertir el tiempo en las cosas que son eternas y entender, ¿verdad? Con la sabiduría que viene de lo alto, y es legítimo pedirla. La palabra lo dice claramente, ¿verdad? Que pidamos a Dios sabiduría y Él nos la va a dar para poder entender lo que viene. Israel requiere tener conocimiento de los tiempos, del Moed del Eterno, del Moed del Eterno. No debería ser necesario seguir ahora sí que enseñando acerca de lo mismo, porque Israel está en luz. Israel está completamente iluminado por la luz del Eterno, y las tinieblas no están en él. Es muy importante que este tiempo nosotros prestemos oído. Prestemos oído. Nuevamente, escucha, Israel. Escucha, Israel, lo que nuestro Elohim quiere conversar contigo, quiere hablar contigo. Escucha, Israel, por qué te está teniendo en este desierto. Escucha, Israel, por qué estás encerrado en casa. Es tan importante que el Señor tenga misericordia y nos revele que esto tiene un propósito. No es por estratagema de nadie. Nadie, ni siquiera los mismos infiernos, tienen esta autoridad, esta injerencia en todo esto que está pasando en el mundo. El Eterno es el que permite estas cosas. El de Dios eterno, el Todopoderoso, el amo del universo, es el que establece todo lo que está sucediendo. Sus instrumentos es lo de menos, son instrumentos nada más. Son instrumentos. El Señor está teniendo un propósito para que tú y yo estemos encerrados en nuestras casas. Es importante que nosotros lo podamos comprender y que para Él sea todo el honor y la honra. Amén. Vamos a continuar. En esta misma porción, ¿verdad? Nosotros vemos que se cita a Oseas. Y hay algo tan especial. Y por favor pongamos 100 de atención a esto, ¿verdad? Vamos a Oseas capítulo 2. Y fíjense cómo lo dice. Por tanto, voy a seducirla. ¿Y a dónde la va a llevar Dios, verdad? El Eterno, a su amada Israel. ¿A dónde la va a llevar? Al desierto. Al desierto. Voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Aleluya. Bamidbar tiene que ver con eso. Lleva a su pueblo Israel, lo sacude de todo el mundo, es decir, de Egipto, y lo lleva a un lugar a solas, a la soledad. Cuando la pareja quiere estar en intimidad, no quiere que nadie esté con ellos. Ellos quieren estar en intimidad, van a hablar, van a conversar, van a estar juntos. Fíjense Oseas cómo lo dice. Por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Mi hermano, en este momento, esta palabra profética se cumple, se está cumpliendo. ¿Cómo es que el Señor está sacando a su Israel de todas las naciones y nos está llevando a tener un tiempo de intimidad con Él, de seducción por Él? Y nos quiere hablar, ¿a dónde? En el corazón nos quiere hablar. Y dice, allí le daré sus viñas y el valle de Acor. Dice, y el valle de Acor, que Acor quiere decir aquí aflicción, tribulación, turbación, molestia, ¿sí? Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Fíjense qué tremendo, porque cuando nosotros estamos pasando por este tiempo tal vez de aflicción, de tribulación, de molestia, tiene que ver con que el Señor está abriendo puerta de esperanza. El Señor está cerca, la salvación viene ya otra vez, ¿sí? Y dice, y allí cantará como en los días de su juventud. ¿Y dónde creen que cantaba? ¿Verdad? Israel, en los días de su juventud, precisamente en el desierto.
en el desierto, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declara Yahweh. Esto es de mucho llamar la atención porque dice, la llevará al desierto. Fíjense, voy a tomar solamente los primeros capítulos de Shemot, de Éxodo capítulo 15, para que veamos el canto que la amada en su juventud estaba cantando al ver el poderío de su amado, de su Señor. Sigamos. Dice así, allí cantará. ¿En dónde? En el desierto, cuando ya fue liberada. Shemot 15 del 1 al 3, Éxodo 15 del 1 al 3. Moisés y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico a Yahweh y hablaron diciendo, cantaré a Yahweh porque ciertamente ha triunfado. Al caballo y su jinete arrojó al mar. Ya es mi fortaleza y mi cántico. Y todos podemos decir, amén, así es. Ya es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Elohim, este es mi Dios, el único, y lo alabaré, Elohim de mi Padre, y lo exaltaré. Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre. Aleluya. Entonces vemos cómo viene la exaltación de su pueblo, porque ve el poderío de su Señor. Y aquí es donde el Señor empieza a nosotros a meternos a este desierto. Nos ha sacado con brazo poderoso del pecado, de la condenación del pecado, ¿verdad? Del fruto del pecado, que es la muerte, y nos lleva a vida para poder estar con nosotros en intimidad y poder, así como lo dice Oseas, ser seducidos por Él, llevándonos al desierto para que nos hable al corazón. Amén. Es bien importante que entendamos que el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón. Así como el pueblo de Israel tuvo que ser enlistado para la milicia, para la guerra, ¿sí? La palabra del Señor establece que Yahweh es varón de guerra, es varón de batalla, es varón de enfrentamiento. Tiene que ver con que Él es de contienda, que combate, que pelea, ¿sí? Que es ahora sí que es un Elohim que tiene tropas, que tiene ejército. Ese es nuestro Elohim, ese es nuestro Dios. Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre. Entonces, Yahweh, que es un Elohim de guerra, tiene un pueblo que está enlistado, que está completamente en orden. Y tiene que ver con cuestiones militares, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con sometimiento, tiene que ver con que tengamos revelación de quién es el que está al frente, quién es el que sigue abajo, quién es el que sigue más abajo, qué es lo que el Señor ordena, ¿verdad? Que se establezca en su pueblo. El Señor es un Dios de orden. Sigamos. Y de guerra. Oseas 2. Vamos a ponerlo así. Y dice así: sucederá en aquel día, declara Yahweh, que me llamarás Ashi, esposo mío, y no me llamarás más Baalí, mi Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Híjole, esta enseñanza es muy profunda. Baales aquí se puede traducir como señores. Quitaré de su boca los nombres de los señores, de los Baales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada, etc. Aquí me voy a enfocar un poquito. Dice: me llamarás esposo mío y no me llamarás más mi Señor. Fíjense la profundidad de esto. Está hablando de profecía, cosas que han de venir, que se te están estableciendo para tiempos futuros. Cómo el Señor está tomando a su pueblo, lo está sacando, seduciéndolo, y lo saca a la soledad. Quiere estar a solas con su pueblo y quiere hablar a nuestro corazón, y nos está diciendo: me llamarás esposo mío.
eres mi esposo, ya no Señor. Ya no con esa, ahora sí como con el respeto que se merece, como que alguien que nos va a dar órdenes para cumplirlas completa y totalmente y no tenemos relación con Él. Es una relación simplemente de siervo y amo, sino que está yendo a algo más íntimo. Esposo mío nos está diciendo. Esposo mío es que nosotros nos vamos a referir a Él. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos comprender, que podamos verdaderamente entenderle a Él y cuál es el propósito. Esto de los Baales es muy importante, porque el Señor, el único Señor, esposo nuestro, no quiere que tengamos relación con ningún otro Señor. Que nada venga ahora sí que a estorbar en nuestra relación con Él. No hay ningún Dios ni ningún tipo de potestad de ninguna clase que debe haber entre nosotros y Él, entre Él y nosotros. Está siendo con una relación completamente exclusiva. Exclusiva. Cuando se dice esposo mío en la relación, no hay una tercera persona, no existe. Es Él y su amada, la amada y su amado, y nada más. Y nada más. Muy bien, sigamos adelante. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Te desposaré conmigo, ¿cómo dice? Para siempre. Te desposaré conmigo para siempre. ¿Sí? Y nosotros sabemos que ahora sí que el desposarnos a nosotros, su amada Israel, tiene que ver con este culminar de la boda, porque se fue a preparar, ahora sí que un lugar, alojamiento para su amada, pero el amado ya viene para hacer, ahora sí que culminar en esta boda, en esta relación de bodas. El tiempo que se usa para eso es el tiempo de la fiesta de Sukkot, el tiempo de las bodas del Cordero, que es la séptima Moed, la séptima cita de nuestro Señor, ¿verdad? Dice, te desposaré conmigo para siempre. Si te desposare conmigo en justicia, en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahweh. Tú conocerás a Yahweh. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara Yahweh, responderé a los cielos, Oseas 2:22, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y el vino y el aceite, y ellos responderán a Jezreel. Dios siembra, quiere decir, la sembraré para mí en la tierra, y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y fíjense aquí mucha atención. Y diré al que no era mi pueblo, ¿qué dice? Tú eres mi pueblo. Y él dirá, mi Elohim, Eloheinu, él será mi Dios, es mi Dios. Yo soy tu pueblo, tú eres mi Dios. Yo soy tu amada, tú eres mi esposo, mi amado. Eso es lo que está estableciendo el Señor. ¿En dónde lo establece? En el desierto. En el desierto, en la intimidad, en la soledad. No bajo el ruido que hay de estar de arriba para abajo, yendo para allá, yendo para acá, con la exigencia de los trabajos, de que estoy de vacaciones, de que voy a ir a hacer esto, tengo que hacer ejercicio, al gimnasio, al mercado, etc. Tantas cosas que tenemos que hacer. Llevar a los niños a la escuela, hacer esto y el otro. Y el Señor dice, no, te estoy poniendo un alto porque quiero entrar en intimidad contigo. Te estoy seduciendo y te estoy dando el tiempo para que lo aproveches conmigo. Para que tengas este tiempo de desierto con un máximo de fruto. Que tengas completamente la mayor ganancia en este tiempo. Y la mayor ganancia, nos está diciendo el Dios de la Biblia, es Él mismo en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Fíjense qué tremendas palabras, porque dice, tú eres mi pueblo, y Él dice, ¿y cómo se dice? Y yo soy tu Dios. Cuando nosotros vemos
en Jeremías 31, dice de esta manera, 31-32, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Yo fui un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Con quién va a ser el pacto? Con la casa de Israel. Después de aquellos días, otra vez hablando de lo que ha de venir, de estos tiempos, tanto Oseas como Jeremías, aún la misma Torá está hablando todo proféticamente para que nosotros comprendamos cómo es que Él está moviendo todas las cosas para estar en intimidad con su pueblo amado. Él lo está haciendo. Veamos, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh, 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos, ¿qué dice? Por Elohim. Y ellos me serán por pueblo. Ellos me serán por pueblo. Ellos me serán por iglesia, por quejilá, por congregación. Ellos son mi pueblo amado. ¿Quién? La casa de Israel. Bendito sea el Eterno. Y ahí lo vamos a leer otra vez. Lo quise poner pegado. Fíjense, yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y Oseas, ¿qué es lo que había profetizado? Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y dirá, mi pueblo dirá, mi Elohim, tú eres mi Dios, tú eres mi Elohim, Eloheinu, Eloheinu. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Cuando nosotros vemos todo esto, volvamos a Levítico y voy a ponerlos, más que leer los 4 capítulos, veamos esta gráfica. La tomé ahí de internet, yo la estaba haciendo y me di cuenta pues que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Ya estaba hecha. Entonces dije, vamos a ponerla ahí, que Dios bendiga al que la hizo, ¿ok? Tú eres mi pueblo. Y fíjense, el pueblo del Eterno, la amada del Señor, tiene esta característica única, ¿verdad? Así como su Dios establece que tenga el orden, así es el orden de Israel. Este es el orden de Israel. Y esto llama mucho la atención, porque hasta por números, y sabía cuántos tenían que estar al este, cuántos tenían que estar al sur, ¿sí? Cuántos al norte y cuántos al oeste. Cómo iban a estar distribuidos los levitas y cómo iban a estar distribuidos la casa sacerdotal. Dentro del tabernáculo todo era en un perfecto orden. Perfecto orden. Cuando se hizo el templo en perfecto orden, con áreas establecidas para cada cosa, con niveles, ¿sí? Con escalinatas cuando se iba a subir a un lugar que tenía más santidad. La santidad era más elevada, había que pasar por ahí, ¿sí? Para subir de nivel. Había gente que no podía pasar a esos lugares, era exclusivo para ciertas personas. Es decir, los de Benjamín no podían tomar el lugar de la familia sacerdotal, arónica. Los de Judá, aunque el Mesías naciera en la tribu de Judá y ahí iban a ser el rey David, ellos no podían tomar el lugar de los coatitas, que son de Leví. No lo podían hacer. No podían ni siquiera entre los mismos levitas, los gersonitas, tomar el lugar de los meraritas, de Merari. No podían hacerlo. Ellos tenían su lugar establecido. Este es el pueblo de Israel. Hermanos, lo que el Señor nos está diciendo aquí es algo muy serio, muy importante. Lo que el Señor establece y su orden es dado por Él. Ahora sí que cuando nosotros vemos, supongamos a Efraín, aquí está Efraín con 40,500, ¿sí? Y nosotros amamos a Efraín, porque sabemos que nuestra bendición viene a través de Efraín, ¿verdad? Que a su vez con todas las tribus de Israel, ¿sí? Cuando fue establecido Efraín en este lugar, no podía tomar el lugar de Gad.
No podía tomar el lugar de Zabulón. Tenía que estar en el lugar que fue establecido por el Eterno. Esto es tan importante. Esto, en este orden, nosotros entendemos que todas las cosas fueron establecidas por Elohim. En la familia hay un orden. En los trabajos hay un orden. En las escuelas de nuestros hijos hay un orden. En cada institución en esta tierra hay un orden. Fíjense qué tremendo, porque aún las instituciones que son malas, los que están constituidos para hacer el mal, lo que se le llama ahora sí que la delincuencia organizada, precisamente está organizada y tienen un orden. No hay nada que no tenga un orden. Pero hay quien piensa que va a poder seguir a Dios como a Él le da la gana y hacer como a Él le plazca. Yo no entiendo cómo puede entenderse de esa manera. Si hay ese sentir en tu corazón y crees que se van a aprovechar de ti o no sé qué puede entrar en tu mente, ¿sabes qué? Ponte a cuentas con el Señor. Yo les mando este mensaje más específicamente, más subrayado, ahora sí que con plumón amarillo y subrayado muchas veces y encerradito en círculo a Libres para Servir Mexicali, LPS Mexicali, Quejilá. A cada uno de ustedes que saben que les amo con todo mi corazón, que son algo muy especial para mí, yo les digo, es importantísimo, es imperativo que entendamos que tenemos que someternos, que nuestras familias tienen que ser ejemplo en que fue revelado cada uno de nosotros cuál es el orden establecido en la familia. Los hijos no mandan, ¿sí? La esposa no manda. Tú, varón, tú eres el que estás al frente, tú eres el que eres Rosh, eres cabeza, y tú eres el que tienes que someterte principalmente al Eterno. A Él te tienes que someter y empezar a entender que la instrucción, la Torah del Eterno, es para ponerte en orden y que tú seas cabeza y des seguridad a tu familia. Tú no estás en orden, estás descuidando a tu familia. Si tú, varón, no te pones en orden, no estás cuidando a tu familia. Podrías pensar que tú sí cuidas a tu familia porque cierras el candado, porque te levantas a cualquier ruido o tienes un bata al lado de la cama, o no sé qué cuántas cosas podrás creer en ese sentido. Y que eso pues está bien, para eso estás. Pero si tú en lo principal, no estás en el orden establecido por Dios, en vano aún es que le pongas rejas a tu casa y que tengas perro y alarma. No sirve de nada delante del Eterno, porque hay un peligro más tremendo, más fuerte que los ladrones o los que te quieren quitar algo que tú posees. Hay un peligro más fuerte, mucho más fuerte, y tiene que ver con Satanás y sus demonios. Si tú no estás en orden, tú estás a expensas de que seas atacado tú, tu esposa y tus hijos. El establecer el orden en mi hogar, yo les estoy trayendo seguridad a mi esposa y a mis hijos. Si yo no me someto al Dios de la Biblia, al Dios de la Torah, y entiendo cuál es mi lugar, cuál es el lugar que Él estableció para mí, yo no me voy a poder verdaderamente estar protegido. Yo necesito entender el lugar que Dios estableció para mí y de ahí no moverme, porque ahí está mi seguridad y ahí está la seguridad de los míos, de mi esposa, de mis hijos, hasta de mi perro. Tengo que entrar en el orden establecido por el Eterno. Esto es muy importante, Libres para Servir. Muy importante. Si yo tengo rebeldía, tengo que ir delante del Señor y humillarme. Si hay soberbia, si creo que en mi corazón hay anarquía, que no me gusta ahora sí que someterme a lo establecido, ¿sí? Entonces tengo que ir a humillarme delante de Dios y pedirle perdón, y que me ayude a verdaderamente poder entender que estoy enlistado por la sangre de Yeshua el Mesías, ¿sí? En las huestes de
Israel, el ejército de Yahweh, el ejército aquí en la tierra, los representantes del Eterno, del Dios de la Biblia, somos nosotros. Y tenemos que estar en ese orden. Puede ser, todos tenemos algo que no está en orden. ¿Sabes qué? Esta enseñanza es para que entremos en orden, para que empieces a obedecer, para que empieces a dar pasos, para que empieces ahora sí que cerrando filas y viendo, ¿sabes qué? Esto no está bien, esta deuda la tengo que pagar, tengo que esforzarme para hacer aquello, tengo que esforzarme para buscar a mi Señor. Tengo que entender que si ahorita me está dando tiempo el Señor con este encierro, es porque quiere que yo pase tiempo con Él. Que no esté buscando cómo entretenerme, sino que realmente aproveche bien el tiempo, porque los días no son buenos, pero son los mejores. Amén. Aleluya. Muy bien. La palabra del Señor establece claramente, ¿sí?, que Él es un Dios de orden. Vamos a ver. En 1 Corintios, y esto me lo voy a poner así salteadito, ¿verdad?, para ir avanzando rápido. Dice así, en el 14:33, pues Dios no es un Dios de confusión, del griego 181. Este es el griego 181, para los que no saben, ¿sí?, es el número de un diccionario que nos dice cuál es la palabra en su original. Ok, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Fíjense lo que dice en la Biblia textual. Porque Dios no es de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahí la palabra que se utiliza para confusión o desorden es acatastasía, perturbación, sedición, tumulto, confusión, desorden. Nuestro Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Sigamos. Hechos 21:24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. No quiero entrar al tema, pero sí lo que se establece en este versículo. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas como ordenadamente, guardando la ley. Ah, caray. O sea que en el Nuevo Testamento dice que el estar en orden es también guardar la ley. Sí, sí lo dice. Perdónenme, ¿verdad?, por los que me están escuchando, y no voy a poder entrar al tema, pero así es. Y jamás se piense que estar en el orden, ¿verdad?, en obediencia a los mandamientos de la Torá, los que nos tocan y podemos hacer aquí y ahora, ¿sí?, ninguno de ellos es meritorio para que yo gane salvación. La salvación es por la misericordia de Dios, por gracia a través de los méritos de Yeshua. Esto lo comento por alguna persona que escuche este mensaje por primera vez, ¿ok? Entonces hay que indagar más, hay que meterse más y poder entender de qué se trata lo que está diciendo Pablo. Muy bien, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Vámonos a 1 Corintios 14:39. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Creo que ahí está claramente explicado y no debería de haber confusión, ¿sí? ¿Ok? Pero todo hágase decentemente y con orden. Me llamó la atención aquí orden, porque la palabra de orden aquí es taxis, arreglos regulares, dignidad oficial, orden, turno, sucesión, lugar señalado a cada uno, armonía, buen orden. Esa palabra taxis me gustó, ¿sí? Buen orden, ¿ok? Entonces el Señor está hablando de que por medio de Pablo nos está diciendo, para que todo se haga decentemente y con buen orden, en el orden establecido por el Eterno. Me llama mucho la atención porque hay gente que tiene la palabra profética o habla en lenguas y empiezan a profetizar aquí y allá y hablar en lenguas para todos lados y están fuera de orden. Y nadie está diciendo que la profecía no, o que las lenguas no, pero todo tiene un orden y un lugar.
Y eso lo establece Dios. Eso es lo importante. Sigamos adelante. Muy bien. Vamos a entrar a 1 Corintios 12. ¿Sí? Y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 18, me lo voy a saltar un poquito. Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno en el cuerpo como Él quiso. ¿Se parece esto a lo que el Señor estableció en el desierto? Desde luego que sí. Nadie en las tribus, en las huestes de Israel, escogió estar en ningún lugar, ni aun Moisés. Moisés ni siquiera quería estar donde estaba. Se empezó a rebelar, pero ahora sí que el Eterno lo obligó a que tomara su lugar. A Aarón lo escogió también, a los levitas también los escogió. También escogió que los primogénitos eran de él. Él escogió que Judá estuviera al este, ¿sí? Y que también Efraín estuviera al oeste, igual que Rubén al sur y los otros. Entonces, esto es muy importante. Todo lo que el Señor escogió en su pueblo, así se hizo. Y Pablo nos está diciendo lo mismo, pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Muy bien, sigamos. Y todos fueron un solo miembro. Y si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y ahora los miembros a la verdad son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo es Israel. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, etc. En el 24, al contrario, nuestra parte más decorosa no tiene necesidad. Así Dios ordenó el cuerpo. Aquí lo que quiero establecer es que el Señor ordena. Él ordena y establece. En cada una de las instituciones establecidas por Dios, inventadas por Dios, y voy a hacer mucho énfasis en la familia, el orden es establecido por Dios. Así es, no es invento de hombres, es iniciativa de Dios. Y si yo no me someto a lo establecido por Dios, estoy en rebeldía y estoy desprotegido. Esto es tan importante. 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Sigamos. 27, y vosotros sois el cuerpo del Mesías, y miembros cada uno en particular. Y a unos Dios puso en la congregación, en la quejilá o iglesia, primeramente, fíjense el orden, primeramente apóstoles, segundo profetas, terceros maestros, luego poderes milagrosos, después dones de sanidad, capacidades para ayudar, capacidad para ministrar, géneros de lenguas. Y esto es muy importante, las preguntas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Cómo? No. Muy bien. ¿Acaso todos son profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Acaso todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Y está establecido por el Señor. Entonces esto es tan importante que se comprenda. Y nadie está peleando que si hay dones o no. Yo no sé dónde entra en la cabeza de alguien esto. La palabra es muy claro. Lo que está haciendo Pablo en su, ¿verdad?, ministerio apostólico es poner orden. Tiene que haber orden. Eso es todo lo que la palabra nos está enseñando, ¿sí? Tiene que haber orden para hacer las cosas. Amén. Amén. Efesios 4 del 11 al 16. Y dice así: y el mismo Dios, y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros, a fin de adiestrar, fíjense el propósito del orden,
a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas. El desorden tiene que ver con ser como niños en el sentido negativo, quiere decir inmaduros. Es bien tremendo porque vemos gente que tiene mucho tiempo escudriñando, entre comillas, las escrituras y sigue con conductas de niños y son fluctuantes. Y eso es algo bien tremendo porque no avanzan de acuerdo a la enseñanza bíblica, sino a los moveres que hay de profetas por ahí y de gente que está hablando y aprovechándose de los rebaños. Esto es muy importante, porque todo esto tiene como propósito el que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos, no que nos quedemos igual que siempre. Esto es muy importante. Muy bien, vamos a seguir. Para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por las astucias de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, y se piensa y se cree, y que se sigue más una tradición de hombres que lo que sí dice la Biblia. Eso es impresionante, pero todos nos jactamos de ser muy bíblicos. Esto es algo que verdaderamente está de temerse, de tener miedo que sea de esta manera. 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza. Otra vez, Rosh. ¿Quién es la cabeza? El Mesías, de quien todo el cuerpo bien trabado y unido por toda coyuntura, según el poder de Dios en cada uno de sus miembros, va produciendo el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Es tan importante que nosotros entremos al orden del Señor, que nosotros verdaderamente nos despojemos de todo orgullo, soberbia, rebeldía, anarquía, y que en humildad y en mansedumbre, así como Yeshua nuestro Mesías, nos sometamos a lo establecido por el Señor. Y ya, no vayamos más allá, que verdaderamente estemos buscando la verdad, y que si la palabra del Señor dice que no se ha ahora sí que, ¿cómo se dice? Quitado, destruido la ley, sino que Él vino para cumplirla, para hacerla repleta, es porque así es. Y si está diciendo que es eterna, es porque es eterna. Y si está diciendo que la ley y los profetas, así como lo dice en Mateo 5, 17 al 19, dice la palabra del Señor que la ley es santa, es pura, es buena, es porque es santa, pura y buena, y es perfecta. Y si no quiero obedecerla es porque yo soy carnal, porque la Biblia dice en Romanos 7:14 que la ley es espiritual. No hay nada que alegar, no hay nada que podamos argumentar en contra de eso. Y nadie está diciendo que la ley es para salvación. Es una mentira de Satanás, es un engaño del diablo literalmente. ¿Sí? Confusión que se trae, porque nadie está diciendo que por guardar un día o por comer o dejar de comer algo obtengo salvación. Nadie lo está diciendo, en la Biblia jamás lo dice y ni nosotros lo creemos. ¿Sí? Es importante que nosotros en realidad antes de hablar, ¿verdad? Y te lo digo con mucho amor, que el Señor me ayude, ¿verdad? Antes de nosotros estar hablando algo, entendamos lo que se está diciendo, que realmente comprendamos. Yo lo he hecho por mucho tiempo, hablar las cosas sin conocer realmente. Es necesario que recapacitemos en esto, porque la palabra del Señor es eterna, y porque el testimonio del Mesías en nosotros y la obediencia a la palabra, ¿sí?, es una señal en el pueblo verdadero de Dios. Eso es lo que dice Apocalipsis. Te estoy citando puras citas del Nuevo Testamento. Puras citas del Nuevo Testamento. Es necesario entenderlo. Que la palabra nos dice que la hierba, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? Ahora sí que las diferentes generaciones son como la hierba que se seca y la flor que se marchita. Pero la palabra eterna del Padre es para siempre. Tenemos que entender,
todo lo que no entendemos, todo lo que no comprendemos de la Torá y de los profetas, cómo es que armoniza ahora sí que con el Nuevo Testamento para que se entienda. Y si yo no puedo hacer que armonice, no quiere decir que la palabra del Señor se equivoque. Es que en realidad no tengo el conocimiento ahora sí que suficiente. Y no tiene nada de malo. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Entonces, en humildad, empiezo a entender lo que la palabra del Señor nos dice. Y entiendo que la palabra del Señor, el testimonio de los padres a través de la Torá y de los profetas, es para que sea ejemplo para nuestras vidas, testimonio para nosotros. Amén. Son tantas las cosas que quisiera comentar, pero el tiempo ya se me está acabando y vamos a tener aparte un pequeño receso, ¿verdad? Entonces, esta palabra te la quiero dejar, ¿verdad? Para que la medites en estos minutos antes de que continuemos con el festejo de Rosh Chodesh, de luna nueva. Amén. Porque empieza el tercer mes bíblico. Y dice así, fíjense qué tremendas. Estas palabras son para hoy, son para este tiempo. Sométete y ponte en orden y el Señor, Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, te va a bendecir, nos va a bendecir. Éxodo 15:26. Si oyes diligentemente la voz de Yahweh tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oídos a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que puse sobre Egipto, el mundo, pondré sobre ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. ¿Y cuántos decimos amén? Amén. Amén, que así sea, porque yo soy Yahweh tu sanador. Sigamos. No te postrarás ante sus dioses. Éxodo 23:24. Ni les rendirás culto, ni harás según sus obras. Porque muchos piensan, no, es que yo no tengo ídolos, pero hacemos según las obras de otras creencias y religiones y vientos de doctrina, y no nos sometemos a la instrucción de Dios. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Seguimos tradiciones de hombres, pero sí criticamos a los judíos, que tienen tradiciones de hombres también. No podemos estar en ese engaño, en esa hipocresía. Tenemos que entender que si ellos hacen algo mal, no quiere decir que yo puedo hacer otra cosa que también está mal. Las dos cosas delante de Dios no son aceptas, no son correctas. Ni harás según sus obras, sino que los destruirás por completo y los destrozarás enteramente sus estelas. Serviréis a Yahweh tu Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua. Y fíjense lo que dice: y apartaré la enfermedad del medio de ti. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni estéril. Y esto es bien importante, fíjense cómo cierra. Y haré que el número de tus días sea completado. Qué tremendo que a través de la desobediencia nosotros le cortemos días a nuestra vida. Si yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, aún mañana yo me vaya, todos podrán estar seguros de que se fue en el tiempo que Dios requirió. Es necesario que yo entienda que me tengo que someter a la verdad de la palabra del Eterno, y que la palabra del Eterno, sus promesas, están vigentes hasta el día de hoy. Y lo decimos, lo digo con temor y temblor, porque al ver esto digo, Señor, ¿qué si yo enfermo? Señor, ¿sabes qué? Yo no sé lo que vaya a pasar con mi vida, pero yo sí quiero verdaderamente, así como lo leí, estar diligentemente en obediencia a tus mandamientos, prestar oídos a tus mandamientos, hacer lo recto ante tus ojos y guardar todos tus estatutos, porque eso me toca a mí. Eso me toca a mí. Eso es el todo del hombre. Teme a Yahweh. Teme a Yahweh. Obedece su palabra. ¿Sí? Y Dios te va a bendecir. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a volver ahorita en 5 minutos. ¿Sí? En 5 minutos. Y para descansar un poquito y entrar al festejo de Rosh Chodesh. Amén. Muy bien.
Bendito Abba, te doy gracias por tu misericordia y gracias porque podemos entender que tú eres un Elohim de orden, completamente un Dios de orden, y que tú quieres que nosotros como tu pueblo, en todos los papeles que nos toca desempeñar, así como esposo, como padre, como hermano, como hijo, como siervo tuyo, en cada cosa, y en la mujer como esposa, como madre, como mujer, hermana, amiga, como hija, en lo que te toca, ahora sí que tomar el papel que nos toca y hacerlo de acuerdo a tu palabra. Que el Señor nos traiga esta revelación de que tenemos que entrar a su orden. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que así sea. Que el Eterno te bendiga. Vamos a apagar el video y vamos a volver a conectar en 5 minutos para que esta sea la enseñanza del Shabbat, ¿sí? Es más, vamos a orar antes de cortar para cerrar el Shabbat y en 5 minutos entramos para empezar Rosh Chodesh, y que sean 2 videos diferentes. Señor, te doy muchas gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, que es nuestro reposo, que Él es el Señor del día de reposo, por este tiempo que estamos pasando. Gracias por la lectura que nos diste, ¿verdad? Empezar este nuevo libro de Bamidbar en el desierto, y que podamos tomar nuestra parte. En el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias por este tiempo de reposo. Que el Eterno te bendiga.